Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos toda la carnita asada, el drama jugoso y los secretos más calientes del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros adorados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy agárrense de sus asientos porque la historia que les traigo es, digamos que involucra a un vecino metiche, una situación de lo más incómoda y, por supuesto, a nuestro galán Kerem al rescate. Prepárense para el chisme del bueno. Pero antes de empezar a destapar este hoyón de secretos, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí, corran a suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, lleno de chismecito fresco, entrevistas exclusivas y las últimas noticias de sus estrellas favoritas. No se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta gran familia chismosa, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Ustedes saben que Hande y Kerem, aunque ya no estén juntos, siempre serán tema de conversación. Su química en Love is in the Air fue innegable y aunque su relación amorosa terminó, los fans seguimos soñando con una reconciliación. Pero hoy el tema no es precisamente un romance resurgiendo, sino más bien un incidente con un vecino que se pasó de la raya. Resulta que Hande en su nueva casa, después de la separación, ella se mudó a un lugar más tranquilo, buscando un poco de privacidad, ha tenido algunos problemitas, digamos que con la convivencia vecinal. Y no me refiero a discusiones por el volumen de la música o el horario para sacar la basura, no. Esto va mucho más allá. Al parecer, uno de sus vecinos, un señor de mediana edad, se ha obsesionado un poco con la actriz. Desde miradas insistentes hasta comentarios incómodos cada vez que la veía entrar o salir de su casa, la situación se estaba volviendo cada vez más inquietante para Hande. Ella, como una profesional, intentaba ignorarlo pensando que quizás era un fan un poco entusiasta. Pero las cosas comenzaron a escalar. Según fuentes cercanas a la actriz, este vecino comenzó a dejarle notitas en la puerta de su casa. Al principio eran halagos sobre su belleza y su talento, cosas que, aunque un poco invasivas, Hande intentaba tomar con humor. Pero luego las notitas comenzaron a volverse más personales, más inquietantes. El vecino sabía detalles sobre su rutina diaria, sobre sus horarios de grabación, incluso sobre las visitas que recibía en su casa. Imagínense el susto. Hande, sintiéndose cada vez más acosada, decidió hablar con su equipo de seguridad. Ellos le recomendaron instalar cámaras de vigilancia y reforzar la seguridad de su hogar. Sin embargo, el vecino, lejos de amedrentarse, continuó con su comportamiento. Un día, la situación llegó a un punto crítico. Hande regresaba a su casa después de una larga jornada de grabación. Estaba cansada, agobiada por el trabajo y, por supuesto, preocupada por la situación con su vecino. Al entrar en el ascensor de su edificio, adivinen quién estaba ahí. Exacto. El vecino. Según testigos, el hombre intentó entablar una conversación con Hande, pero ella, asustada, intentó evitarlo. Él, sin embargo, no se detuvo. Comenzó a decirle cosas sobre lo hermosa que era, sobre lo mucho que la admiraba y sobre cómo deberían estar juntos. Hande, presa del pánico, intentó alejarse, pero el vecino la bloqueó, impidiéndole salir del ascensor. Aquí es donde la historia se pone buena. Justo cuando Hande se sentía completamente acorralada, aparece nuestro príncipe azul. Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, Kerem, enterado de la situación por amigos en común, había estado visitando a Hande con más frecuencia para asegurarse de que estuviera bien. Y esa noche llegó justo a tiempo. Al ver la situación en el ascensor, Kerem no dudó ni un segundo. Se enfrentó al vecino, lo apartó de Hande y lo sacó del ascensor. La tensión era palpable. Según fuentes, hubo un intercambio de palabras bastante subido de tono, pero Kerem, con su imponente presencia, logró intimidar al vecino, quien finalmente se alejó. Hande obviamente estaba sumamente agradecida con Kerem. No solo por haberla rescatado de esa situación tan incómoda, sino también por haber estado ahí para ella en todo momento. Al parecer, este incidente ha vuelto a acercar a la expareja, quienes ahora están más unidos que nunca. Después del incidente, Hande, aconsejada por su equipo legal, denunció al vecino por acoso. La policía ya está investigando el caso y se espera que pronto se tomen medidas para proteger a la actriz. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem?
Bueno, eso es algo que aún está por verse. Algunos fans creen que este incidente podría ser el catalizador para una reconciliación amorosa. Otros, sin embargo, piensan que simplemente se trata de una amistad sólida y un apoyo incondicional en momentos difíciles. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha sacudido al mundo del espectáculo y ha puesto de manifiesto la importancia de proteger la privacidad y la seguridad de las celebridades. Nadie, independientemente de su fama o popularidad, debería ser víctima de acoso o intimidación. Y ahora, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos descubierto cómo un vecino obsesionado puso en peligro la seguridad de Ande, cómo Kerem se convirtió en su héroe al rescatarla de una situación de acoso y cómo este incidente ha fortalecido la relación entre la expareja. Una historia llena de tensión, drama y quizás, una pequeña pizca de esperanza para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este jugoso chisme tanto como yo disfruté contándoselos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué opinan del comportamiento del vecino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más secretos del mundo del espectáculo. Besos. Ahora, mis chismosos, vamos a profundizar un poco más en esta telaraña de secretos y emociones. Porque, a ver, no es solamente un vecino metiche, es una obsesión que puso los pelos de punta a nuestra Ande. Y la pregunta del millón, ¿qué tan cerca estuvo Kerem de enterarse antes? ¿Y qué tan mal andaba la situación que lo llevó a actuar? Acompáñenme a desentrañar este drama en detalle. Para empezar, vamos a hablar del famoso vecino. Según mis fuentes, este hombre al que vamos a llamar Señor X para proteger su identidad, era un rostro relativamente nuevo en el edificio de Ande. Se había mudado hacía unos pocos meses, justo después de que la actriz se instalara en su nuevo hogar. Al principio, todo parecía normal. Un saludo casual en el ascensor, una sonrisa cordial en el pasillo. Nada que indicara la tormenta que se avecinaba. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Las miradas del señor X se volvieron más intensas, más prolongadas. Empezó a casualmente encontrarse con Ande más a menudo, ya sea cuando sacaba la basura, cuando salía a comprar el pan o incluso cuando paseaba a su adorable perro. La actriz al principio lo atribuía a la casualidad, a la simple vecindad. Pero la frecuencia de estos encuentros casuales pronto la puso en alerta. Y luego llegaron las notas. ¡Ay, las notas! El inicio del horror. La primera fue un simple cumplido sobre su actuación en Love is in the Air. Algo como, admiramos mucho tu talento y tu belleza. Eres una inspiración para muchos. Ande, aunque un poco incómoda, lo tomó como un halago de un fan. Pero las notas siguientes fueron subiendo de tono. Empezaron a mencionar detalles específicos de su vida, como los horarios de grabación de su nueva serie o los lugares que frecuentaba en Estambul. Aquí es donde la cosa se puso escalofriante. La fuente que me sopló todo este chisme me contó que Ande se sentía cada vez más vigilada, como si alguien la estuviera observando constantemente. Empezó a tener pesadillas, a sentirse paranoica. Imagínense la angustia de no poder sentirse segura en tu propia casa. Lo que muchos no saben es que Ande al principio intentó manejar la situación por sí sola. No quería hacer un escándalo, no quería llamar la atención. Pensaba que quizás, si ignoraba al señor X, él se aburriría y la dejaría en paz. Grave error, mis chismosos. A los acosadores no se les ignora, se les denuncia. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el señor X empezó a dejarle regalos. ¿Regalos? Un ramo de rosas rojas en la puerta de su casa, un collar de dudosa procedencia, incluso, según me contaron, un oso de peluche gigante. Ande obviamente estaba aterrada. Esto ya no era un simple fan enamorado, esto era una obsesión peligrosa. Fue entonces cuando decidió hablar con su equipo de seguridad. Ellos, como buenos profesionales, actuaron con rapidez. Instalaron cámaras de vigilancia en todo el edificio, reforzaron la seguridad de la entrada e incluso asignaron un guardaespaldas para que la acompañara en sus desplazamientos. Pero el señor X, lejos de amedrentarse, redobló sus esfuerzos.
Empezó a dejarle mensajes en las redes sociales, a comentarle las fotos de Instagram, incluso a enviarle mensajes directos. Andy obviamente bloqueó al señor X en todas sus redes, pero él seguía encontrando formas de contactarla. Un verdadero acosador profesional. Ahora, ¿qué papel jugó Kerem en todo esto? Aquí viene la parte jugosa. Resulta que Kerem, enterado de la situación por amigos en común, estaba sumamente preocupado por Andy. Aunque ya no son pareja, su amistad es innegable y su cariño mutuo es evidente. Kerem, como buen caballero, no podía permitir que Andy estuviera pasando por este infierno sola. Según me contaron, Kerem empezó a visitarla con más frecuencia, pretextando que quería saber cómo estaba o que necesitaba su consejo para un nuevo proyecto. Pero en realidad, su principal objetivo era asegurarse de que Andy estuviera segura. La acompañaba a cenar, la llevaba al cine, incluso la ayudaba con las compras. Un verdadero ángel guardián. Y fue precisamente en una de esas visitas cuando Kerem llegó justo a tiempo para evitar lo peor. La escena del ascensor, como ya les conté, fue de película. El señor X acorralando a Andy diciéndole cosas inapropiadas, bloqueándole el paso. Una situación de lo más angustiante. Pero afortunadamente Kerem llegó como un rayo. Al ver la escena, no dudó ni un segundo. Se enfrentó al señor X, lo apartó de Andy y lo sacó del ascensor. Según testigos, la tensión era palpable. Hubo un intercambio de palabras bastante subido de tono, con Kerem defendiendo a Andy con uñas y dientes. Al final, el señor X, intimidado por la imponente presencia de Kerem, se alejó, no sin antes lanzar una mirada amenazante a la actriz. Andy obviamente estaba destrozada. No solo por el acoso del señor X, sino también por la sensación de vulnerabilidad que sentía. Pero la presencia de Kerem la reconfortó enormemente. Su apoyo incondicional le dio la fuerza para denunciar al señor X ante la policía y buscar ayuda profesional. Después del incidente, Andy y Kerem se han vuelto aún más unidos. Este drama ha fortalecido su amistad y ha demostrado que, a pesar de la ruptura, siguen siendo importantes el uno para el otro. Algunos fans, como ya les dije, sueñan con una reconciliación. Y quién sabe, quizás este incidente sea el empujón que necesitaban para volver a estar juntos. Pero más allá de las especulaciones sobre su futuro amoroso, lo importante es que Andy está segura y que el señor X está siendo investigado por la policía. Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de tomar en serio el acoso y de denunciarlo ante las autoridades. Nadie, independientemente de su fama o popularidad, debería ser víctima de este tipo de comportamientos. Ahora, mis chismosos, les toca a ustedes. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que Kerem actuó correctamente al enfrentarse al señor X? ¿Piensan que Andy debería haber denunciado el acoso antes? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y cada uno de ellos. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más secretos y más carnita asada del mundo del espectáculo. Besos y abrazos. Y cuídense mucho. Que el chisme está bueno, pero la seguridad es lo primero. Hasta la próxima.